digo y requiero en el Señor, todos juntos, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento enriquecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, con los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Oremos. Te damos gracias, Señor Dios. Te damos a ti la honra y la gloria. Porque no hay nadie como tú, Señor Jesús. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el Dios grande, tú eres el Dios fiel, tú eres el Dios verdadero. Y como cantábamos hace un momento, Señor, nuestra esperanza está en ti. Nuestro refugio eres tú, Señor Jesús. Y un día, Padre, estaremos contigo en la eternidad. Pero queremos rogar, Señor Jesucristo, que seas tú quien con tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos capacite, Señor Jesús, cada día, para poder vivir la vida de acuerdo a tu voluntad. Vivir como siervos tuyos, Señor, como discípulos tuyos, Padre, haciendo tu voluntad, Padre, porque nos has llamado para vivir en santidad. Nos has llamado, Señor, para hacer luz en un mundo que vive en tinieblas. Gracias por la vida de tu iglesia, Dios. Amén, Señor. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Y nuestro tema es la vida sin Cristo. Voy a darles un poquito del contexto de esta carta de los Efesios. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos? Nos habla acerca de la primera iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, la primera iglesia. Después el llamado de Pablo, que leíamos en la mañana al inicio, el llamado de Pablo, y Dios le envía a predicar a los gentiles, a la gente que no era judía. Él realiza 3 viajes misioneros y en el segundo viaje llega a Éfeso y funda la iglesia de Éfeso, levanta una iglesia de Éfeso. En Éfeso pasa aproximadamente 3 años enseñando a los discípulos, enseñando a la gente, preparando nuevos líderes para que cuando él se fuera de ese lugar hubiera gente preparada, gente capacitada para enseñar a otros y una iglesia firme en la fe, una iglesia firme cimentada en la fe. Eso es lo que hace Pablo en su segundo viaje misionero. Y cuando Pablo está por irse de Éfeso, bueno, se va de Éfeso porque empieza la persecución, así que tiene que irse de Éfeso. Pero llega a un lugar llamado Miletos. Y en este lugar manda a llamar a los ancianos de Éfeso y les dice que él se va a otro, que es necesario ir a Jerusalén, pero que el Espíritu Santo por todas partes le dice que va a sufrir persecución, que va a sufrir penalidades, y les dice a los ancianos de Éfeso, y esta va a ser la última vez en la que van a ver mi rostro, no me van a ver más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dice que voy a sufrir persecución y voy a ir a la cárcel. Así que Pablo se despide, la gente llora porque lo ama, porque lo aprecia, y él se va. Cuando escribe la carta a los Efesios, Pablo está preso, está en la cárcel, y desde la prisión, Pablo les escribe esta carta. Pero no es una carta para combatir herejías como en algunas otras iglesias, sino es una carta para animar, es una carta para fortalecer, es una carta para ayudar a los cristianos a permanecer firmes en la fe, a permanecer cimentados. Él está en la cárcel, pero aún en la cárcel, el anhelo de Pablo, el deseo de Pablo es que la gente, es que los cristianos estén firmes y los anima, los alienta a permanecer firmes. Entonces, los primeros 3 capítulos
capítulos de Efesios, capítulo 1, 2 y 3 que vemos aquí, que leemos en la palabra de Dios, habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. De lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué los quiero llevar en esta parte, hermanos? Porque quiero que veamos cómo es que nuestra vida ha cambiado. Cómo es que nuestra vida, antes de ser cristianos, cómo era. Y cómo es ahora que somos cristianos. Y cómo es ahora que Dios nos ha dado todas las bendiciones espirituales, todos los recursos espirituales que tenemos en Él, ahora como hijos. Y voy a que me acompañen al capítulo 1. No está muy largo este capítulo, porque quiero que podamos leer. Bueno, yo voy a dar lectura, que pongamos atención a lo que dice en esta parte escritural. Dice así la palabra del Señor. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol inicia diciendo: el Señor nos ha bendecido. Tenemos todas las bendiciones espirituales, y dice en el siguiente versículo: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es una de las bendiciones? Nos escogió. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había escogido, ya nos había elegido para salvación. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió, nos adoptó, somos hijos, ahora somos hijos en Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos ha aceptado, somos sus hijos, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Cuáles son estas bendiciones entonces? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Dice Pablo: somos escogidos, somos santos, apartados. Eso significa santo, apartado, diferente. Fuimos adoptados, somos hijos, nos ha redimido, nos perdonó, nos aceptó, somos amados, nos ha sellado, somos parte. El sello indica propiedad, seguridad, somos sellados, nos ha dado su Espíritu Santo. Más adelante en otro pasaje del capítulo 2 y 3 dice: nos ha dado vida nueva, somos nuevas criaturas, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Quiere decir que nos ha dado la autoridad, tenemos autoridad en Cristo. Dice: somos copartícipes de las promesas, tenemos acceso a la presencia de Dios. Antes no podíamos acercarnos a la presencia de Dios. Antes, dice la Biblia, éramos enemigos. Y no podíamos tener esa comunión con Dios, esa relación personal con Dios. Pero dice Pablo: ahora ustedes como hijos, como adoptados, como salvos, como parte de la familia de Dios, ustedes pueden acercarse a Dios, pueden tener comunión con Él, porque Jesús, a través de su muerte en la cruz, los reconcilió, hizo la paz con Dios. Ustedes están en paz con Dios, y Cristo
Cristo es su paz. Esa paz que ustedes tienen, esa paz que pueden sentir en medio de las dificultades, esa es la paz que Cristo solamente puede dar. Entonces, todas estas bendiciones, dice Pablo, es para que ustedes puedan vivir una vida en gozo, una vida en victoria, una vida en santidad, como hijos de Dios, como amados, como elegidos, como escogidos. Y esas son las bendiciones que tenemos. Pero a veces vivimos, escuchaba en una predicación y mencionaba el hermano, a veces no echamos mano de esos recursos que tenemos, esos recursos espirituales, sino que al contrario, ¿no? Vivimos pobres espiritualmente cuando tenemos todo en Cristo. Cuando tenemos todo. Y esto tendría que causar en nuestra vida el gozo, la paz, la felicidad de decir, soy hijo de Dios. Puedo acercarme a Él. Puedo llegar delante de su presencia con toda confianza. Puedo estar seguro de que si oro, Él me escucha. Puedo estar segura de que si le pido algo, Él está atento a mis necesidades. Porque soy su hijo, porque soy amado, porque soy aceptado. Eso es lo que menciona aquí el apóstol Pablo. Veamos las palabras, escuchamos y leemos las palabras de un hombre que está preso, pero un hombre que es libre, porque Cristo le ha dado la libertad. De un hombre que está preso, pero que le está animando a la iglesia y le está diciendo, esto es lo que Dios ha hecho por ustedes. Esto es lo que Dios ha hecho por mí. Y como cantábamos hace rato, ¿no? No importa las dificultades, las penas, las tribulaciones, nuestro gozo, nuestra esperanza está en Cristo. Y en los versículos que vamos a meditar, y por qué quise leer esta parte, y que pudiera quedar claro en nuestras vidas, es porque Pablo, a partir del capítulo 4, 5 y 6, le dice a la iglesia lo que ahora ellos deben hacer. Esto es lo que Dios te ha dado aquí. Estos son todos los recursos que Dios te ha dado como hijo. Te ha dado una nueva vida. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas han quedado atrás. Eres una nueva criatura. Tienes una nueva naturaleza. Ahora en ti hay ese deseo y esa necesidad de buscar a Dios. Pero ahora, tú como hijo de Dios, ¿cómo tienes que vivir? ¿Cómo debes vivir? Dice Pablo en el capítulo 4, en el versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Dice, ¿cómo tienes que andar? ¿Cómo debe de ser tu caminar con Dios? Con toda humildad y mansedumbre, dice. Imitando a nuestro Señor Jesucristo. Pero en el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le dice a la iglesia, con toda la autoridad que yo he recibido de Dios, con toda la autoridad que yo como apóstol tengo de parte de Dios, yo les digo, dice ahí, que ya no andéis como los otros gentiles. Eso es lo que le dice Pablo. Ya no vivas como la gente que no conoce a Dios. Los gentiles, las personas que no conocían a Dios, ya no vivas así. ¿Por qué ya no tienes que vivir así? Porque eres una nueva criatura. Porque eres hijo de Dios. Porque tienes una nueva naturaleza. Ya no eres como los otros gentiles. Ya no vivas como la gente que no conoce a Dios. Si cada uno de los que estamos aquí, hermanos, cada uno de los que estamos en este lugar, sentados, estamos en este lugar, hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. En algún momento de nuestra vida, no sé, hace 3 años, 5 años, 10 años, no sé, 20, 30, le dijimos al Señor Jesús que nos perdonara, le aceptamos como nuestro Salvador, tuvimos ese encuentro con Él, entonces somos hijos, somos nuevas criaturas en Dios, y entonces nos dice,
Ya no puedes vivir como la gente del mundo, como la gente que no conoce a Dios, porque tú eres diferente a ellos. Tú eres diferente a esas personas porque Dios te ha hecho una nueva criatura, te ha transformado, te ha cambiado, eres una persona santa, eres santo ahora y estás en ese proceso de santificación hasta que veamos a Dios. Estamos en ese proceso de santificación. Entonces les dice Pablo, eres nueva criatura. No tienes que imitar la conducta del mundo. No tienes que vivir como ellos viven. ¿Y cuáles son las características de las personas que viven sin Cristo? Versículo 17. Que andan en la vanidad de su mente. Esa es la primera característica. No hay nada, pero no hay nada de Dios. No hay lugar para Dios. No hay lugar para Cristo. Están completamente lejos, separados, alejados de Dios, y está vacío porque no hay esa relación con Dios. Pero entonces, si está vacía de Cristo, el hombre tiene que llenarse y busca llenarse porque hay un vacío en su corazón, hay un vacío en su interior que él quiere llenar. Entonces, ¿de qué es lo que llena su vida? Dice, una mente vacía, una mente que anda en la vanidad. Es una mente, dice, que gobierna la manera de vivir de la gente. Pero que gobierna su manera de vivir y entonces su conducta, su forma de vivir, su forma de actuar es guiada por su mente. Hemos escuchado que dice, como lo que tú piensas es lo que eres. Porque de la manera en la que pensamos es de la manera en la que actuamos. ¿Sí? De esa forma. Y menciona aquí, dice que de lo que llenemos nuestra mente es de lo que vamos de la manera en que vamos a vivir. Por ejemplo, las cosas del mundo, las ideas del mundo, dice que son vanidad, porque son temporales, porque no son eternas, porque pasan, porque acaban, porque terminan. Y menciona aquí, por ejemplo, si nosotros creemos, seguimos pensando como la gente del mundo, y creemos que, por ejemplo, el dinero, el tener dinero, es lo mejor que yo puedo anhelar, decía, que el tener riquezas va a cubrir todas mis necesidades, va a satisfacer todas mis necesidades. Si esa es mi forma de pensar, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a esforzar, voy a trabajar por lograr, por tener esas riquezas. Perdiendo nuestra meta, que es Cristo. Y nos enfocamos en lo material. Y nos enfocamos en eso. Estamos llenando nuestra mente con esas ideas que el mundo nos dice. Porque así vive la gente del mundo. Porque así vive la gente que no conoce de Dios. Por ejemplo, la gente del mundo dice, bueno, ¿por qué me voy a dejar? ¿Por qué voy a dejar que los demás me maltraten, me digan o me hagan esto o aquello? Si yo puedo también defenderme, si soy mejor que ellos. Si pensamos de esa manera, entonces cuando enfrentamos una situación, no vamos a vivir mansa y humildemente como dice la palabra, sino que vamos a defendernos. Vamos a tratar, vamos a defendernos, a querer tener siempre la razón. O quizás en la vida de los jóvenes, con los adolescentes, cuando dicen, ¿y por qué mis padres me tienen que mandar? ¿Por qué tengo que pedirles permiso? ¿Por qué tengo que avisarles? Si yo ya soy mayor de edad, si yo ya puedo hacer esto o aquello. Esa es la forma en la que piensa el mundo. Esa es la manera en la que piensan. Y esas ideas llenamos nuestra mente y queremos vivir como ellos, en la vanidad de su mente, con las amistades, con las personas que nos juntamos, que nos dicen, ¿no? Y podríamos poner muchos ejemplos, quizás en
Y a veces tienen amistades que no son cristianas. Amistad con gente del mundo y que les dice, bueno, pero ¿por qué te vas a dejar? ¿O por qué le tienes que pedir permiso a tu esposo? ¿O por qué tienes que avisarle de todo? Y empezamos a llenar nuestras mentes con todas esas ideas que son vanas, que son vacías, que son inútiles, y no las llenamos con la palabra de Dios. Y no nos llenamos con lo que dice la palabra. Por eso es que Pablo les dice, ya no ande como la gente que no conoce. Quiere decir, al decir esto Pablo, ya no andéis como los gentiles, como los que no conocen a Dios, quiere decir que todavía en la iglesia de Éfeso había algunos que estaban viviendo así, en su vieja naturaleza, en su vida antigua, que estaban viviendo de esa manera, gobernados todavía por las ideas, por la forma de pensar del mundo. De esa forma vivían. Por eso Pablo dice, ya no anden así, ya no vivan así, ustedes son diferentes, ustedes tienen una nueva naturaleza, son hijos de Dios, su vida tiene que ser transformada. Pero ¿cómo es que es cambiada nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo es que empieza nuestra vida a amar, a agradar a Dios? Cuando nos deleitamos en su presencia, cuando le conocemos a Él, cuando conocemos a Dios a través de su palabra, cuando leemos la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando estamos en comunión con Él, cuando nos empezamos a llenar de la vida de Cristo, entonces ya no hay lugar para esa forma de pensar, para esas ideas que vienen del mundo, porque te llenas de la vida de Cristo, porque te llenas de la palabra de Cristo, porque te estás alimentando en su presencia, en comunión con Él, en oración. Entonces empiezas a llenarte y el Espíritu Santo empieza a cambiar, a transformar tu vida, a santificarte, a limpiarte. Es de esa forma. Pero si no nos exponemos a la palabra y nos exponemos a todo lo que el mundo nos ofrece, nos vamos a llenar de vanidad en nuestra mente. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y esta palabra, entenebrecido, quiere decir privado de luz, es decir, que están en la oscuridad, que son ciegos. La gente que no conoce a Dios, dice, vive en la oscuridad. Son ciegos espirituales. ¿Por qué? Porque la luz es Cristo y no han permitido que la luz de Cristo ilumine sus vidas y ponga orden en su vida y traiga orden a su vida, porque eso es lo que hace el Señor. Su luz ilumina nuestras vidas y trae orden a las tinieblas, al caos que había en nuestras vidas. Pero la gente que no conoce a Dios, dice, vive en la oscuridad. Pero ustedes no, dice Pablo, porque ustedes son hijos de luz, porque ustedes son nuevas criaturas. Y dice, y menciona, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, están privados de luz, no pueden comprender las verdades espirituales, no pueden distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, están separados por Dios. Y esa oscuridad menciona ajenos de la vida de Cristo. Es decir, como viven en la oscuridad, están lejos de la presencia de Dios, están separados, alejados de la comunión con Dios. No hay comunión con Dios. La presencia de Dios no está en ellos, no está con ellos, porque están viviendo en la oscuridad. Veamos, hermanos, los privilegios que tenemos en Cristo. Antes enemigos, ahora amigos. Antes viviendo en pecado, en la oscuridad, ahora como hijos de luz.
Antes ni siquiera podíamos pensar en tener una comunión con Dios, alejados. Ahora, cerca de Dios, libres para entrar al lugar santísimo y tener comunión con Él. Así es como dice aquí la palabra. Pero sigue diciendo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Dímelo, más difícil. Por la dureza del corazón. Habla de esta, cuando el hombre vive alejado de Dios, tiene el corazón duro, es insensible a las cosas espirituales. Pero aquí, al hablar de esta dureza, esta palabra quiere decir duro. Habla de una piedra, mencionaba que era muy dura, o cuando un hueso se rompe, está roto y vuelve a sellar, dice que se refiere a esto, ¿no? Que es el tejido que se desarrolla en el hueso es muy duro, tan duro que no se puede romper. Entonces, cuando habla de esto, dice de un corazón que es tan duro que no puede recibir nada de Dios, que es tan insensible a las cosas espirituales. Y saben, hermanos, que a veces como cristianos nosotros también somos duros de corazón. Cuando rechazamos las verdades de Dios. Cuando decimos, tú dices esto, Dios, pero yo estoy bien así. Cuando nos exponen la palabra, nos explican la palabra y nosotros decimos, pero a mí me ha funcionado esta forma de vivir, porque tengo que cambiar. Cuando la palabra dice, y siempre hacemos énfasis en esto, debes perdonar, y nosotros decimos, pero ¿por qué tengo que perdonar? Duro de corazón. Hay dureza en nuestro corazón. No queremos someternos a la palabra. No queremos someternos a lo que Dios nos dice. No queremos obedecer. Y muchas otras cosas, ¿no? Cuando el Señor está hablando a nuestra vida y nos está diciendo, porque si algo estamos seguros, es que Dios en este tiempo sigue hablando a través de su palabra, sigue hablando, porque es un Dios que no cambia. Y Él nos habla y nos dice las cosas que en nuestras vidas son necesarias cambiar, pero que nosotros hemos decidido vivir de alguna manera, de la manera en la que nosotros creemos que estamos bien. Y no queremos cambiar. Y somos duros de corazón. Y esa dureza de corazón, dice, los cuales después que por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Como hay dureza, nos volvemos insensibles. Ya nos es fácil pecar. Empezamos, vamos a poner un ejemplo, a lo mejor diciendo una mentira. Y a lo mejor al principio, cuando decimos una mentira, nos sentimos incómodos, ¿no? Me vayan a cachar, me vayan a descubrir mi mentira. Pero nos acostumbramos y después decimos otra, y decimos otra, y después es tan fácil mentir, porque el corazón se hizo duro, se hizo insensible, y se nos hace tan normal mentir que lo hacemos aunque no haya necesidad de mentir, porque ya nos acostumbramos a mentir. Así es. Pero dése cuenta como dice en esta parte de la escritura, ¿no? Dice, toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Entonces, si nosotros continuamos pecando, hermanos, le damos voluntariamente la espalda a Dios, nos volvemos apáticos, rechazamos lo que Dios dice en su palabra,
Y hermana Ángeles me daba un ejemplo de una rana. Si tú pones un balde de agua caliente y metes a la rana ahí, ¿qué va a hacer? Va a empezar a saltar, ¿no? Se va a querer salir porque el agua está caliente. Pero si tú te pones a la rana en ese mismo balde de agua, pero el agua está tibia, la rana se va a sentir a gusto porque el agua está tibia, pero le vas subiendo la intensidad y la rana pierde toda sensibilidad, que no se da cuenta cuando el agua está hirviendo. Y entonces mencionaba en esta explicación del hermano, tienes un caldo de rana, porque perdió toda sensibilidad, porque fue de poquito, poco a poco, después subiste la temperatura, ¿no? Entonces, y lo mismo sucede cuando pecamos, es así. Dices una mentira, después otra, hasta que pierdes toda sensibilidad y te acostumbras a vivir así, a vivir engañando, mintiendo, y eso te lleva a cometer otros pecados y te vas enredando en una vida de pecado. Dice, perdieron toda sensibilidad para cometer con avidez. Habla de esta palabra, habla de un deseo fuerte, de una necesidad, un deseo fuerte de cometer el pecado, la lascivia de pecados que se entregan al placer, al desenfreno. ¿Por qué? Porque su conciencia se cauteriza. Ya no pueden distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Se acostumbran a vivir así. Así vive la gente del mundo. Por eso cuando alguien les dice, es que no está bien lo que estás haciendo, ellos dicen, pero si no tiene nada de malo, no le hago daño a nadie. Mientras yo no le haga daño a nadie, yo puedo vivir de esta manera. Así. Y como cristianos, a veces queremos vivir de esta manera. Y como cristianos, pasamos por alto los mandamientos de Dios. Y nuestro corazón se vuelve duro. Algo que me ha quedado tan claro y que en la oración al Señor siempre, le mencionaba y le decía, Señor, tu palabra dice que tú eres un Dios que no cambia. Tú no cambias. Los mandamientos que dijiste en un momento siguen vigentes hoy y no han cambiado, porque Él es el Dios inmutable. Pero nosotros queremos acomodar la palabra a nuestra conveniencia y vivir de acuerdo a nuestra voluntad, en la dureza de nuestro corazón. Él ya ha dicho la manera en la que tenemos que vivir. Él ya lo ha dejado establecido. Pero somos duros de corazón, hermanos. Somos duros de corazón. Y algo que está, y lo tengo que decir, porque es algo que el Señor ha estado hablando a mi vida, y lo platicaba con la hermana Ángeles, y yo en mi oración le decía al Señor, si yo quizás me he equivocado y no he entendido tu palabra, dime. El Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y esto está todo ahí, una y otra vez en oraciones, diciendo al Señor, tú dijiste eso y tú no cambias. ¿Por qué nosotros queremos cambiar? ¿Y por qué nosotros aceptamos esto cuando tú dices que no has cambiado? Y en la dureza de nuestro corazón pensamos, ¿puedo tener una relación con una persona que no conoce a Dios? Dios la va a salvar. Si me funcionó a uno, ¿me puede funcionar a mí? ¿Así dice la palabra? No. La palabra es clara. La palabra es clara. Y cuando lo hacemos, estamos viviendo
viviendo en desobediencia, estamos viviendo en rebeldía, pasando por alto el mandamiento que Dios ha dejado, la palabra que Dios ha dejado, y nuestro corazón se va endureciendo y nos acostumbramos a vivir así. Y no es lo que dice la Biblia. Por eso con los adolescentes les marco y les vuelvo a decir lo mismo una y otra vez. Yo creo que ya los tenemos así cansados. Pero yo les he dicho, así dice la Biblia, así dice la palabra. Y si ustedes quieren vivir felices, y si ustedes quieren vivir en paz, con gozo, obedezcan la palabra. Obedezcamos la palabra. Y no es un regaño, es dolor en el corazón, hermanos. Porque el único anhelo del corazón es que amemos a Dios, es que vivamos felices, obedeciendo sus mandamientos. Y podemos decir, bueno, les mencionaba y dice aquí la palabra, ¿no? Pierden toda sensibilidad. Hablando de esto, pero también hablando acerca de qué cosas estamos permitiendo en nuestras vidas. ¿Qué cosas estamos viendo en el celular? Una mirada a imágenes que no tenemos que ver. Pornografía. Y quizás al principio decimos y causó en nuestra vida algo de vergüenza, ¿no? Pero si lo seguimos haciendo, se vuelve un hábito. ¿Qué cosas estamos permitiendo? ¿Qué pecados estamos permitiendo en nuestra vida? Que no hemos dejado que Dios transforme nuestra vida. Y no hemos dejado que Él nos cambie. Cada uno de nosotros lo sabe. Sabe cuáles son las cosas que tiene que entregar a Dios. Porque dice el apóstol, ya no vivas como vivías antes. Eres nueva criatura. Eres hijo de Dios. Y tienes que vivir en santidad. Así dice nuestro Dios en su palabra. Y cada uno examinemos nuestra vida a la luz de la palabra y digámosle al Señor, mira Señor, yo creo que así como estoy viviendo bien, pero tu Espíritu Santo que escudriña lo profundo del corazón, ve en mi vida y quita lo que está mal. Hazme bien mi pecado. Quizás yo pienso que estoy bien, pero cuando vengo delante de tu presencia, tú me dices, esto está mal en tu vida. Y cuando Dios nos diga lo que está mal, obedezcamos. No seamos duros de corazón, sino obedezcamos lo que el Señor está diciendo en su palabra. Voy a invitar, hermanos, a que se pongan en pie.